Bienvenidos a Enlace Médico, tu salud en línea. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Enlace Médico, tu salud online. Vamos a hablar el día de hoy de cáncer de piel. Yo soy Alejandro Martínez Peralta, cirujano oncólogo, para los que nos conocen. El doctor Javier, que nos está acompañando anteriormente, y la doctora Elena Torres, ginecóloga. Estaremos hablando de este tema. Y pues hoy toca un tema muy importante, Alejandro, porque pues un tema que cada vez se ve más, y el día de hoy pues prácticamente vamos a destrozar el cáncer de piel. Vamos a desmenuzar el cáncer de piel y Igniter. Estamos aquí en Igniter y vamos a iniciar con esto. Antes que nada quisiera presentarle a la doctora Elena, que nos viene acompañando, recién egresada ginecóloga. Mucho gusto, es un placer estar aquí con todos ustedes. Del Centro Médico de Occidente, ¿correcto? Sí, Centro Médico Nacional de Occidente allá por Guadalajara, pero ya de vuelta aquí. Perfecto. Bueno, pues yo quisiera empezar. ¿Qué tan común es? Es el cáncer más frecuente de todos. De hecho, no figura dentro del top la estadística del cáncer. Actualmente está reportada por Globocan. Es quien se encarga de hacer el reporte a nivel mundial y por país de los cánceres más frecuentes, incidencia, muertes, etc. Y el cáncer de piel en sí, de hecho, no lo tienen representado, ¿no? Sin embargo, ¿por qué? Porque sabemos que la gran mayoría de los cánceres de piel, 80%, no van a producir la muerte. O sea, son enfermedad local y altamente curable, pero en realidad es el más frecuente, ¿no? Dentro de los cánceres de piel tenemos 3 tipos histológicos más frecuentes: el cáncer epidermoide, el cáncer vasocelular y el melanoma. Son las histologías más frecuentes. Hay muchas más. Y bueno, es un problema aquí en nuestra región lagunera porque, pues sabemos, tú que estuviste fuera un tiempo, yo estuve pues 7 años en la Ciudad de México, y regresa uno al calorcito de la laguna y pues se siente, ¿no? Como que el sol está más cerca de la laguna que del resto del mundo, ¿no? O sea, sí, te abraza, ¿no? Entonces es un problema muy, muy, muy fuerte aquí en nuestra región. Y bueno, incluso sabemos que este tipo de cáncer se presenta mucho en zonas donde hay exposición al sol, pero también puede presentarse en cualquier otra parte del cuerpo. No sé si ustedes han tenido casos, bueno, incluso como ginecólogos, que les haya llegado a tal vez algún caso de alguna lesión en genitales. Pues fíjate que no es una zona fotoexpuesta. Creo. No, la verdad que no, porque pues debemos de saber que el cáncer de piel, hay unos que no están directamente relacionados con la exposición a la luz ultravioleta, ¿no? Uh-huh. Pero afortunadamente no me ha tocado. A lo mucho genital, pues el líquen, pero pues no se relaciona con nada de cáncer, ¿no? Hasta ahorita, aunque se ha visto que pacientes con líquen pues tienden a que esa piel hay que estar vigilándola muy bien, porque sí te puede dar el brinco cáncer algo. de vulva, ¿no? Exacto. Así que sobre todo. Sí, que es, bueno, una lesión fundamentalmente de piel, ¿no? En realidad. Y sí, yo algo interesante que espero sea interesante, que tengo que platicar, que cuando regresé aquí pues empecé a ver lo del marketing y todas esas cosas, y una de esas cosas dije, bueno, precisamente en relación a lo de cáncer de piel quiero subir un post de eso, y me puse a investigar cuál era el índice de exposición ultravioleta aquí en la laguna. Existe una medición para saber qué tanta exposición ultravioleta para nuestro público. Pues sabemos que la exposición ultravioleta es el principal factor de riesgo para el cáncer de piel en general. Entonces llamé como al servicio meteorológico aquí de la laguna, no sé el nombre específico y mejor no lo digo porque fue muy chistoso, ¿no? Pregunté. En ese tiempo pues nada más tenía el teléfono de la Ciudad de México, ¿no? Entonces escucho que dicen, ese día estaba nublado, cosa rara, ¿no? De la región lagunera. Entonces pregunto, ¿cuál es el índice de exposición ultravioleta de aquí de la región lagunera? Y escucho que como que tapan el auricular y dice, hablaron de México, están preguntando por el índice de exposición ultravioleta, y se escucha atrás, pues diles que está nublado. Pues está nublado. Y entonces, bueno, finalmente no pude sacar cuál era el índice de exposición ultravioleta de aquí, pero ya viendo otras fuentes, es arriba de 11. De hecho, en los meses de mayo a agosto, el índice de exposición ultravioleta está de 12 a 15. ¿Qué quiere decir esos números? Se considera peligroso para el ser humano más de 11.
O sea, Siempre y 3, 4 meses de aquí en la laguna, se considera que el ser humano no debe estar más de 15 minutos en el sol, cosa que nadie hace, ¿no? Sí. Entonces, pues, es muy alto el riesgo aquí en la región lagunera. Obviamente hay factores de riesgo adicionales, como el color de piel. Sabemos que a la raza de bronce, pues, tenemos un poquito menos de riesgo. Personas claras más. Y, pues, no sé si quieren compartir algo de las recomendaciones que sabemos habitualmente sobre cómo protegernos, ¿no? Pues yo creo que sí es muy importante hacer conciencia de usar protector solar. Se recomienda cada 3 horas, de hecho. Y es muy difícil a lo mejor para nosotros incluir en nuestra rutina diaria este tipo de cuidados, pero es muy importante hacer como conciencia de que es algo necesario, sobre todo nosotros que estamos muy expuestos a los rayos ultravioleta aquí en Torreón. Y que lo malo es que la cultura está como que todavía renuente, ¿no? O sea, hay gente que aunque sea piel clara, no usa ni fotoprotector, ni ¿cómo se llama? Ni bloqueador solar. Ajá. Que debería ser como que algo ya rutinario. Incluso yo estaba viendo que lo ideal es usarlo desde niños a adolescentes, porque un niño o un adolescente que tuvo más exposición al futuro tiene más, o me equivoco, no sé tú lo que... Es muy correcto, sí. Sí, eso es algo bien importante. Vamos a dividir el cáncer de piel en melanoma y no melanoma, ¿sale? El melanoma es el que se ha asociado a muertes, es el que puede llevar a la muerte. Los otros también, pero es mucho menos frecuente porque casi no dan, es muy raro que den metástasis, que se vayan por los ganglios, que se vayan a otros sitios. Por otro lado, el melanoma tiene esa característica y agarra autopistas y se deja crecer un cierto tiempo y da metástasis. Hemos visto melanomas en la punta del pie con metástasis en cerebro, en un periodo breve, ¿no?, de tiempo. Y para el cáncer de tipo melanoma importa más episodios de exposición intensa que la exposición crónica acumulada. Ya. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si de niño te fuiste a la playa y anduviste en el sol y otra vez te fuiste varias de los que pues iban, no sé, cada verano a la playa, y siempre así, tienen más riesgo que aquellos que andan Crónico. de forma crónica en el sol, ¿no? Sí. La exposición intensa. Y el melanoma en realidad es el más agresivo. Y otra cosa, es bien importante eso, ¿no? El estar aplicando bloqueador solar, porque pues, realmente dura cierto tiempo. Entonces, pensamos muchas veces que lo ponemos, o hay unos que no lo usamos, de hecho que debemos usarlo. Pero, o sea, tiene una cierta duración. Y la otra es la cantidad de el factor de protector solar, ¿no? No sé si han escuchado cuál es la recomendación. Yo, la verdad, bueno, sé que debe ser arriba de 50 para que sea útil, o sea, porque hay hasta cremita, la normal, que tiene factor, y con protector solar, 35, 20, no, eso y nada es lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces, otras medidas, el uso de, o sea, ropa, Gorras. Sombrero, gorra, bueno, ya no se usa mucho el sombrero, ¿verdad? O sea, bueno, la sombrilla, ¿no?, que habitualmente también usan las mujeres para poder estarse protegiendo de esto, porque la verdad es que sí es un problema grande. Oye, y por ejemplo, ahora que mencionas lo de la exposición aguda, o sea, por ejemplo, alguien que se expuso agudo a la luz ultravioleta, en este caso el sol, ¿con esa puede debutar? O sea, mira, por ejemplo, ya voy a Mazatlán, me quemo. ¿Y con solo esa puedo debutar con un cáncer? Sí, o sea, esa persona ya tiene riesgo aumentado de presentar cáncer a futuro, años después. Pero la lesión se va a dar a través del tiempo, ¿no? Puede ser ese el factor más importante, pero a través del tiempo crece, ¿no? Sí, ya va cambiando. Sí, o sea, más que un detonante de que se presente, sino que ya está dado el antecedente y ya no hay nada que hacer al respecto. O sea, vamos, el factor de riesgo ya está dado y eventualmente puede llegar a presentar. Al futuro. A futuro puede llegar a presentar. Mi pregunta era así de que apareciera inicial. No, habitualmente no, más bien da el factor y en algún momento se suele presentar. De hecho, lo solemos ver muchos años después. Habitualmente lo vemos, sobre todo el cáncer no melanoma, en pacientes de la tercera edad, que ya no se exponen tanto al sol, pero pues tienen ahí, ellos, por otro lado, pues una exposición acumulada de toda la vida, ¿no? De estarse soleando. Ya. Y bien importante, ¿no? ¿Cuánto tenemos que sospechar de cáncer de piel, ¿no? Porque muchas veces, o sea, repito, cáncer es una palabra muy genérica que se utiliza para nombrar muchas enfermedades muy diferentes
con pronósticos totalmente diferentes, con tratamientos totalmente diferentes y nada más comparten dos cosas, ¿no? Que pueden dar metástasis y que nacen de una célula que muta, ¿no? Pero el cáncer de piel, pues no suele dar mucha sintomatología. Muchas veces puede ser una lesión que puede estar años ahí y ya ser un cáncer y empezar a crecer poco a poco hasta que luego presenta un crecimiento pues ya muy aparatoso, tal vez, sí. Entonces, Pues podrías englobar cuándo acudieron a una Sí, consulta. las características que van a ver ellos, que ya cambió Claro. esa lesión. sí, sí es bien importante. Vean que nos enseñan en la facultad el A, B, C, D, E, que Sí, te claro. hacemos sospechar, ¿no? Ajá. A es de asimetría, ¿de acuerdo? Siento que estamos en Sí, clases de otra Sésamo. vez. Ve de bordes. Sí. B, o sea, asimetría, ¿no? Un lunar, pues clásicamente es una lesión redondita o ovalada, ¿no? B es o sea, simétrica, y B, los bordes, que puede parecer como cuando un huevo recién estrellado que pudieras caer, los bordes son regulares. C es el color, que pueden presentar cambios de coloración o un color distinto dentro de la misma lesión. O sea, por ejemplo, más clarito y luego un punto más negro y luego rojito o azulado, eso es sospechoso. D en relación al diámetro, y lo más importante es E, que antes normalmente decían A, B, C, D, y ahorita se agrega la E, que es la evolución. O sea, lo más importante y lo que nos debe hacer ir con el médico es el cambio a través del tiempo, porque a lo mejor podremos tener, a lo mejor suena, pero no, un lunar ahí feíto, pero si toda la vida ha estado así, lo más probable es que no es nada, ¿no? Ya. Pero que de repente empieza a tener un crecimiento acelerado, que cambia de color, eso, la evolución, el cambio a través del tiempo es un factor que nos debe hacer buscar atención médica rápida, ¿no? Oye, y por ejemplo, bueno, tú que estás más al pendiente de esto, las zonas, ¿en dónde tú has notado que la gente presenta más este tipo de lesiones? Habitualmente son en zonas fotoexpuestas, la gran mayor parte, la mayoría de las lesiones son en cara y manos, ¿no? Extremidades. Por ejemplo, depende de los trabajos. Por ejemplo, trabajadores del campo les salen mucho en la espalda. Mujeres es un poquito más frecuente en las piernas también, cuando usan falda y demás. Sobre el cáncer no melanoma, pero por mucho lo más frecuente pues es en la cara. Suele verse como un lunar que de repente empieza a llenarse como de perlitas alrededor. Eso sí suele ser como la presentación más frecuente del vaso celular. Y otra presentación es una úlcera, que de repente es como una cortadita que no cura, y no se ve particularmente feo, pero no cura, y de repente ya empieza a crecer más. También en la parte, o sea, la nuca, los lóbulos de las orejas, también la podemos ver ahí. Por otro lado, el melanoma, que sabemos que se presenta por mucho, con más frecuencia en personas de piel clara. En la población mexicana se presenta más frecuentemente en las extremidades, o sea, como nuestra raza, la mayoría, bueno, hay whitexicans y gente morena, pero pues la predomina la gente morena. Bueno, es broma, ¿no? Pero en las extremidades, vamos, un lunar raro o de reciente aparición, por ejemplo, en las plantas de los pies, en los dedos, entre los dedos de las manos, que es el melanoma acral, lentiginoso acral, es la presentación más frecuente del mexicano, cosa que es diferente a otras partes, que es un melanoma que se llama de extensión superficial, que es el que empieza a crecer aquí negro y empieza a crecer así casi siempre en la cara, ¿no? Pero en los mexicanos suele ser así, y tiene un comportamiento, el melanoma, o sea, impresionante y agresivo. O sea, casos donde de verdad el paciente, o sea, el drenaje linfático, o sea, se empieza a llenar así como de melanoma, y hay en pulmón, y luego en el ojo y en el cerebro, y eso queremos evitarlo. Obviamente se puede llegar a curar si el tratamiento es temprano. Sí. Oye, ¿y en la laguna cómo te ha tocado aquí los casos? Me han tocado casos interesantes. La gran mayoría sabemos que acuden con el dermatólogo o a veces con médicos de primer contacto, y está bien. El dermatólogo también es adecuado, pues es bueno para el tratamiento de estas lesiones, y nos han llegado casos pues habitualmente que se han dejado por más tiempo, ¿no? Tal vez el más grande que me ha tocado tratar, pues un epidermoide, que prácticamente era toda la cara así. Ay, Entonces hubo que hacer un colgajo, sí, muy avanzado. De hecho tenía ya enfermedad ganglionar, pero estamos hablando de una lesión de 4 o 5 años de evolución, que como que la raspaban, y, o sea, lamentablemente pues creció mucho. Se tuvo que hacer un colgajo y así para poder tratar eso, pero también llegan frecuentemente a la institución casos, o sea, donde ves así una bola muy grande, ¿no?
sí hay casos muy aparatosos, ¿no? Y en cuanto a prevención, ¿cómo ves a la población de aquí de La Laguna? Porque casi siempre la gente que se pone bloqueador solar lo ve como más estético que como algo de prevención, la verdad. Sí. Simplemente las mujeres son las que más se ponen, pues, protector solar. Claro. No, bueno, la verdad es que ahí sale biopsia de lengua, ¿no? Porque yo también no voy a decir que no fallo en eso, pero es lo correcto es utilizar el protector solar cada que va a salir uno, estarlo colocando de acuerdo a la presentación, pero la mayoría son cada 2 o 3 horas, ¿no? Como comentan. Entonces realmente no es algo que tengamos el hábito. Si acaso a veces se ponen una vez al día y ya, entonces pues realmente no hay mucha protección ahí, ¿no? Oye, y luego por ejemplo también las horas en que te puedes exponer, ¿no? Al sol. En teoría, ¿no? O sea, ¿sí existe eso de antes de las 11, después de las 6, o en realidad es la misma luz ultravioleta? No, es la misma luz ultravioleta, pues simplemente es que hay menos sombrita, ¿no? Entonces hay menos lugares donde esconderse de esa luz ultravioleta, de la exposición ultravioleta. Más tiene que ver con los meses. De mayo a agosto son los meses donde el índice de exposición ultravioleta se dispara de 12 a 15. O sea, cosa más fea que desierto de Sonora, que es desiertos propiamente, ¿no? O sea, es mucha la exposición aquí en nuestra bella región lagunera. Y el diagnóstico, pues yo creo que hoy por hoy es biopsia, ¿no? Sí, claro. Habitualmente, si es una lesión pequeña, quitarlo todo, retirarlo todo con márgenes sanos. Habitualmente esos casos suelen llegar a dermatología. Cuando son lesiones sospechosas que no parecen o están entre azul y buenas noches, por ejemplo la queratosis actínica, que es la lesión premaligna, las manchitas que dicen que se hacen por la edad, sobre todo que empiezan a salir aquí así como tipo una costrita reseca, ¿no? Que se les suelen hacer así a la gente mayor. Esas son lesiones premalignas. Esas deben de estarse siempre bajo supervisión o incluso estarse tratando. Y sobre todo, como estamos diciendo, tratando de preverlas, pues, porque si le sigues dando sol, pues en algún momento, o sea, ya, ahora sí va a ser un cáncer. Entonces, cuando están en zonas como el párpado, zonas que son de interés estético, a veces quitamos nada más un pedacito para mandarlo a estudiar y tener la seguridad del diagnóstico y después ir por una cirugía más grande donde a veces, pues obviamente para disminuir la probabilidad de que regrese, tenemos que hacer pues, un margen más grande y demás, pero hay que rotar colgajos y así, ¿no? Sí. Entonces prácticamente a ti te llegan los casos avanzados, ¿no? Porque sí paran ahí con el derma, ¿no? En su mayoría, sí. Sí, gracias a Dios, ¿no? algunos, sí. Sí, en su mayoría la verdad que los casos que nos han tocado son más así aparatosos, tumores voluminosos, sí nos han llegado algunos pequeños y pues con gustos también los tratamos, ¿no? Pero digo, porque a veces de una cirugía grande casi es un receso, ¿no? De poderlo tratar bien, mandarlo a estudiar y son cirugías breves, ¿no? No, y que tengan entendido que a veces es diagnóstico y tratamiento, ¿no? Claro. O sea, se diagnosticó y gracias a Dios se trató y listo, y con eso tienen, ¿no? Es correcto. Y que afortunadamente, a diferencia de otros tipos de cánceres, casi nunca requieren ni quimio ni radioterapia, ¿no? Que es lo que a veces me he fijado que en mis pacientes oncológicos le tienen más miedo a la quimioterapia que al cáncer en sí, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de seno, pues hay mujeres que tienen pavor de que se les caiga el pelo y, o sea, cosas de este tipo, pues la mayoría no requieren eso. O sea, el pilar del tratamiento es y siempre va a ser cirugía aquí en estos casos. Hay tratamientos, sí, por ejemplo, lesiones muy grandes, o sea, lesiones realmente que les llamamos deformantes, donde se utilizan medicamentos. Hay un tratamiento que se llama Vismodegib. Lamentablemente es carísimo, o sea, la institución lo llega a veces a tener. Y tumores de este tamaño, o sea, los deja así, una cosa pequeña para poderse operar. Incluso he visto casos que se acaba el medicamento, se le suspende y vuelven a crecer así impresionantemente, ¿no? Un tratamiento muy efectivo, pero solamente es para vasocelular. Y bueno, hay distintos tratamientos. El tema aparte, el melanoma, eso sí pueden requerir terapias blanco. Antes se utilizaban quimioterapias que ya se ha visto que no sirven mucho, el interferón, más toxicidad que utilidad, y radioterapia en algunos casos, ¿no? Y pues en relación al tema que tocabas de la prevención, pues es que es algo que nos sigue faltando mucho como población y realmente como médicos, ¿no? O sea, que ahorita que pues hemos estado tocando temas en relación a prevención, no es el tema, pero por ejemplo sigue siendo muy impresionante que el cáncer de mama en la gran mayoría de los casos se diagnostican en etapa 3,
cuando en etapa 1 la probabilidad de curación es del 95%, incluyendo, pueden llegar a conservar el pecho, pueden no requerir quimioterapia en etapas muy iniciales. Sí, ahora sí que la prevención pues tiene que ocurrir desde el pediatra, porque pues es el primer contacto, ¿no? Claro. que uno tiene cuando nace, ¿no? Desde Sí. ahí el bloqueador, que es fundamental. Pues Sí. es que es educación, yo creo, de todos, ¿no? Porque incluso nosotros fallamos en eso y simplemente si nosotros no lo hacemos, poca probabilidad de que lo recomendemos. Como cualquier especialista, es algo que se debe de hacer Claro. en todas las áreas. Sí, no, definitivamente, o sea, Oye, y por ejemplo, tú que has leído más sobre esto del cáncer de piel, si hay estudios que dicen, no, mira, pues esta población se protegió tanto más por usar protector. sí los hay, sí, donde se demuestra que hay una utilidad, ¿no? Si no, pues no habría manera de que se pudiera hacer la recomendación. Y de hecho, al punto de que sí está comparado el factor de protector solar como un indicador, por eso es que ya está bien definido que, o sea, que tiene que ser mayor del 50% para que realmente sea algo útil y realmente confiera protección. Oye, pero también, bueno, yo me he dado cuenta que la gente se la pone en la cara y ya es como, ya me puse protector, ¿no? Porque no es como muy común que todas las áreas se cubran con protector solar. ¿Qué es lo que tú recomiendas o cómo es que la gente debe ponerse? Sí, yo creo que muchas veces, y con lo que yo he tratado de implementar en mí, porque no voy a mentir, no tenía, sobre todo, bueno, ahí en la Ciudad de México, pues no hay sol, ¿no? Es que hay contaminación. Entonces, como ahora que regreso acá, como que yo en lo particular sentía como molestia con la sensación oleosa en la cara, no. Y creo que la recomendación es buscar las marcas apropiadas, hacer las pruebas apropiadas para que sea algo cómodo y poderlo utilizar con frecuencia, porque dice, que ya me lo recomendaron y me dijeron que nada más de este tipo, pero no me encanta y finalmente lo termina abandonando la persona que lo está utilizando. Ya ahorita ya hay pues, muchísimos y hay unos que dan como, o sea, que dan el efecto mate, ¿no? Que no brillen. No es el que utilizo. Y no Yo por eso sí, lo sé. pero igual no No, funciona yo- el efecto mate. Sí, no. No, bueno, pues y aparte aquí uno pues, está complejo, ¿no? Porque, Con color. sí, acá con color. Y pues no sé, digo, no siendo yo de arma, pero yo pensaría, o la recomendación que pudiera hacer es tener ese tipo de bloqueadores que suelen ser botecitos costosos y lo otro es el bloqueador así, el de galón para el resto El del de la cuerpo, playa, ¿no? ¿no? Sí, el de playa, ¿no? Pónselo Realmente. mil veces. Sí, o sea, o de spray o algo así, pero y en cara poder utilizar uno que realmente pueda ser cómodo, ¿no? Bien importante también en esta área, ¿no? O sea, que luego pensamos en la cara y pues las orejas no tienen, más allá de si la forma que ya no suele cambiar mucho, pues no tienen tanto valor estético, ¿no? O sea, no es como que, estamos que metes. Pero he tenido aquí varios casos de epidermoides en esta área de la oreja, ¿no? Que es donde también es Donde menos se pone, ¿no? De hecho. ¿Por qué pues no sí. lo piensas? Pues, no. Sí. Qué bueno que de hecho todos los casos que he tenido han sido varones, pues. Interesantemente, pues la mujer trae cabello largo y no hay tanto problema, ¿no? Pero en los hombres que usamos el cabello corto, pues es una zona que no está protegida. Ya. Oye, y luego, por ejemplo, aparte otra, que estaba viendo la otra fuente de luz ultravioleta, las cabinas, ¿no? El PUVA, ¿no? Las cabinas de bronceado que también son un factor de riesgo importante para cáncer de piel. Está bien descrito. Y bueno, esas por un lado son las cabinas y otro para el tratamiento de los pacientes que tienen psoriasis, que les dan PUVA también. Y sí, no se recomienda, o sea, no utilizarlas. No utilizar las cabinas de bronceado, no hay un beneficio de eso y sí aumenta el riesgo de cáncer de piel significativamente. 2 a 3 veces que si no lo utilizaras. ¿Me Ya. explico? Sí. ¿No? Excelente. Pues no sé cómo andamos de... Pues yo creo que terminamos con recomendaciones, Ok. que ya las hemos tratado, ¿no? Pero pues tú que más directamente Claro. hablar. Recomendaciones. Usen bloqueador solar. Usen el bloqueador, encuentren una marca que les guste, ¿no? Digo, si ya la tienen, pues qué bueno. Ahí vienen incluso las recomendaciones de cada cuándo se debe de aplicar, es correcto, no es para todo el día una sola aplicación. Utilizar, la verdad es que sí sirve mucho también el polarizado de los vehículos, porque mucho de lo que andamos en el sol es estando en un vehículo. Sí, claro. Y tenemos pues, carro, lo mejor es sí tener polarizado o entintado para que no entre o disminuir, ¿no? Amortiguar un poquito. Sí vale la pena. La ropa
Claro, larga. manga larga, de hecho, es recomendable, o sea, pues no tener tanta exposición. De hecho, vemos a veces conductores pues traen su manga acá Su y manguita. bien, ¿no? O sea, no está mal. Y pues limitar, ¿no? Limitar la exposición en la medida de lo posible. Claro. ¿Tú, No, Elena? pues, no, la verdad es que me parece un tema muy interesante, sobre todo porque muchos no conocemos realmente lo que es la prevención del órgano más grande de todo el cuerpo, que es la piel, ¿no? Que es lo que nos protege de todo. Entonces, creo que es un tema de la plática en esto. Sí. Pues bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias a Ignaria por prestarnos sus instalaciones. Nos vemos en el próximo capítulo. Ujú. Y si tienen un lunarcito o una cortadita que no cura, un lunarcito que va cambiando de forma, acudan con su médico, ¿de acuerdo? Acudan con su médico, les va a poder orientar. Y mientras más temprano, más oportuno sea el tratamiento, pues menos cicatrices, menos complicaciones, menos todo. Ujú. Perfecto, gracias.